Hola a todos, espero de antemano que se encuentren muy bien cuando estén mirando este video. Mi nombre es Ángelo Aguilar Guzmán y vengo a hacerles una exposición junto a mi compañera de trabajo. Hola a todos, mi nombre es Mariana Murillo y les doy la bienvenida a nuestra exposición. Damos entonces comienzo a la exposición del artículo número 35 del Código Disciplinario del Abogado, el cual creo yo que es bastante claro con el tema al tratar, siendo que expresa cuáles son las faltas a la honradez del abogado, cuáles son aquellas faltas de las que un abogado puede incurrir para manchar, digamos, su honradez. Honradez, tengámoslo en cuenta como aquel comportamiento honesto y transparente que un profesional tiene con su entorno y aquel trato justo que le da a la sociedad o a sus clientes. Pasamos entonces al numeral 1, el cual reza de la siguiente manera: acordar, exigir u obtener del cliente o de terceros, muy importante resaltar eso, alguna remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos, entiéndase como los clientes. Resulta pues importante resaltar que estamos en una situación digna de análisis, siendo que el vínculo que hay entre un abogado y su cliente es el de un contrato en el cual pactan un precio a pagar por los servicios que se prestarán, ¿cierto? Lógicamente este cobro dentro de unos parámetros permitidos para su labor. Situación que resulta muy poco usual, pues la gente que acude en ayuda de los abogados poco o nada saben de esto y debido a variadas circunstancias en las que se pueden encontrar, como de inexperiencia, desespero, necesidad o hasta ignorancia, pueden encontrar consigo mmm, unos resultados no requeridos o terminan sucumbiendo a un contrato por adhesión, que además puede traer unos sobrecostos o unas labores no requeridas o hasta incompletas, ¿cierto? Entonces resulta claro que el deber ser de un abogado honrado es el de siempre pactar, avisar o aclarar y explicar el por qué el costo de dicha elaboración de su accionar. Entonces ustedes se estarán preguntando si yo soy nuevo, no sé cuánto cobrar por mis honorarios, etcétera. Digamos que la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ha mencionado unos criterios a tener en cuenta para el cobro de estos. El primero de ellos es que se realice el trabajo efectivo del litigante, ¿cierto? Acá hacemos alusión a que se realicen todas aquellas labores mencionadas o pactadas de manera efectiva, de manera correcta, que haya sido cumplido. El segundo viene siendo el prestigio del litigante, pues no es lo mismo ir a contratar a alguien recién graduado que a un doctor que lleva trabajando en materia unos 30 años, que cuenta con más experiencia para el planteamiento de casos de defensa, etcétera. Se tiene en cuenta también la complejidad del asunto, pues digamos que no es lo mismo plantear una demanda ante las altas cortes que ante una sala jurisdiccional del distrito. Se tiene en cuenta además el monto o la cuantía del asunto, aquel monto o cantidad de dinero en torno al cual se trabaja. Y por último, se tiene en cuenta la capacidad económica del cliente. Pues si yo estoy haciendo la repartición de bienes de un divorcio, de una pareja que tiene una casa, una nevera, medio fogón de gas y un televisor que no pasa del 2005, obviamente no les voy a cobrar algo que no puedan pagar luego de la partición de bienes y que queden sin nada. En todo caso, obviamente el alto tribunal también ha dispuesto que siempre, siempre se privilegiará la voluntad contractual de las partes. Esto, y de no haber, se acudirá a las tarifas de los colegios de los abogados como un criterio más bien auxiliar. Entonces, además de que en la investigación realizada encontramos que los abogados no tienen libertad absoluta para el cobro de sus honorarios, puesto que la abogacía en nuestro país trasciende a una función social y su ejercicio es durante el marco puramente social en búsqueda de una administración de justicia y no en cuanto al marco individualista que existe entre los contratantes, ¿cierto? Entonces esto deja al abogado de no poder defenderse de haber cobrado sobrecostos en los honorarios, diciendo pues que pactó un contrato que es totalmente legal.
Un ejemplo, entonces, por si no ha quedado claro, es el de aquel abogado que pide un porcentaje mayor al que le corresponde en un caso de pago, por ejemplo, de indemnización, o un porcentaje de más en el caso de una repartición de bienes, de herencia o de separación, de divorcio, etcétera. Pasamos entonces al numeral segundo, el cual va muy a la mano con el anterior y reza de la siguiente manera: acordar, exigir u obtener honorarios que superen la partición correspondiente al cliente. Y esto sería que por la realización de una labor resulte cobrando aún más de lo que éste realmente merezca. Y así lo ratificó la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al advertir que es totalmente ilógico e irrazonable, hasta absurdo, que resulte más lucrado y beneficiado el litigante que el mismo titular del derecho, o sea, que aquel cliente que fue a buscar ayuda. Entonces tomamos de ejemplo pues una sentencia en el cual se le sancionó de 4 meses en ejercicio de su profesión a un abogado que exigió a su cliente el pago de unos honorarios de 18 millones por un trámite de pensión de sobreviviente, ¿cierto? La cual debía el cliente repartir con su hija. Entonces lo que le quedaba a él era realmente muy poco en comparación con lo que le tuvo que pagar a su abogado. Continuando entonces con la tercera falta, que constituye la honradez del abogado, que reza de la siguiente manera: exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o expensas irreales o ilícitas. Esto lo que quiere decir, por un lado, y haciendo alusión a la palabra irreal, es que se constituye una falta cuando el abogado le exige cierta cantidad de dinero a su cliente para una causa que no es real. Es decir, este dinero es destinado a una causa diferente de la que se le dio noticia al cliente. Por ejemplo, cuando el abogado le solicita dinero a su cliente para cubrir el gasto de copias, pero en realidad esas copias no existieron y el abogado está solicitando ese dinero para un destino diferente. Por otro lado, y haciendo alusión a la nombrada ilicitud en el inciso, ese dinero que se le exige al cliente, el abogado lo destina para una actuación ilícita, permeada de mala fe. Dentro de la investigación se encontró una noticia que ejemplifica esta situación, y es la sanción a un abogado que le solicita cierta cantidad de dinero a su cliente para entregárselo de manera fraudulentamente al juez, y así este podría dilatar el proceso en el tiempo y darle más oportunidad al abogado para solucionar el proceso. Es claro entonces que se está incurriendo en esta falta porque el abogado está solicitando dinero para destinarlo a una causa ilícita. La cuarta falta, establecida en el artículo 35 de la ley, dice: no entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional o demorar la comunicación de este recibo. Lo que quiere decir esta falta es que se constituye cuando el abogado omite por completo o retarda la entrega de dineros, bienes o documentos, o al menos no da aviso de estos. Por ejemplo, el Consejo Superior de la Judicatura excluyó de la profesión a un abogado al cual se le solicitó cobrar un dinero por indemnización y gastos médicos por un accidente de tránsito. Él pactó con su cliente que le correspondería el 25% de esa indemnización que iba a cobrar. Esto se quedó así y al pasar del tiempo el abogado evadía a su cliente y finalmente le menciona que no, que el proceso se perdió. El cliente decide investigar por su parte y se da cuenta que efectivamente el abogado había cobrado ese dinero. Entonces, el abogado está incurriendo en esta falta, primero porque no le entregó el dinero a quien le correspondía, o al menos no dio un aviso oportuno que había recibido este dinero. Muy bien, yo creo que lo había dicho Mariana en el ejemplo anterior, y es que esto también constituye una falta de honradez del abogado el no rendir a la menor brevedad posible a quien corresponda las cuentas o informes de la gestión o manejo de los bienes cuya guarda, disposición o administración le hayan sido confiados por virtud de mandato o con ocasión del mismo, ¿cierto?
Esto hace referencia pues el no mantener informado al cliente de las acciones, notificaciones, noticias, decisiones y demás que se hagan dentro de un caso en torno a un bien entregado. Esto obviamente se tiene en cuenta es por la situación de limbo en la que se mantiene al cliente de no mantenerse informado o no tener claridad para y con el cliente. Un ejemplo yo creo que bastante claro de esta falta puede presentarse cuando aquel cliente que recurre en repetidas ocasiones al abogado preguntándole pues acerca del cobro de los honorarios, el precio, cuáles son las acciones a realizar, cuál ha sido la decisión que ha tomado el juez, cuál ha sido la pronunciación del juez, etcétera, y que este abogado evada de una u otra manera las preguntas, que no le responda las llamadas ni los correos, que digamos que se desaparezca y que al final del caso simplemente el abogado se acerque y le entregue pues como un recibo de la suma, que le informe apenas hasta ahora lo que se realizó o no dentro del caso. La sexta y última falta dice no expedir recibos donde consten los pagos de honorarios o de gastos. El inciso es bastante claro. Todo abogado está obligado a expedir los recibos correspondientes a la línea del proceso. Si un abogado omite expedir o entregar recibos cada vez que perciba dinero, está incurriendo en esta falta. Por ejemplo, retomando el caso en que un abogado se le encarga cobrar una indemnización, supongamos que el abogado sí cobró la indemnización, se quedó con su parte y le entregó el dinero físico a su cliente. Sin embargo, el dinero no lo acompañó con un recibo que hiciera constar que eso efectivamente le correspondía. Muchísimas gracias por ver este video y esperamos que les haya quedado claro todo lo que tiene que ver con el artículo 35 de la Ley 1123 del 2007.